Si te despiertas cada mañana con una sensación difícil de explicar, si sientes que en tu trabajo algo no termina de encajar, o cumples con tus responsabilidades, haces lo que sabes que tienes que hacer, pero en el fondo sientes que estás viviendo una vida que la verdad como que no escogiste conscientemente. Y muchas veces has pensado en hacer un cambio, en buscar algo diferente o en explorar otro camino, pero aparece el miedo. Y te empiezas a hacer preguntas como, ¿y si me equivoco? ¿Y si dejo algo estable por algo que no va a funcionar? ¿Y si no soy tan bueno para otra cosa como creo? ¿Y si no descubro qué es lo que realmente quiero hacer? Y entonces los días pasan, los meses pasan o incluso los años pasan. Y estás haciendo algo que no te hace completamente feliz, pero lo desconocido también te da mucho miedo. Si alguna vez te has sentido así, déjame decirte que este video es para ti. Porque hace algunos años yo estaba exactamente en este lugar y hubo una pregunta que me cambió la forma de ver todo esto por completo. Hoy quiero compartirte esa pregunta y algunas herramientas que me funcionaron para tener más claridad sobre lo que yo quería hacer. Les voy a resumir mi historia. Si la quieren saber completa, creo que el primer episodio de mi podcast la cuento en resumen. Pero básicamente yo estaba haciendo una maestría en ciencias biológicas con énfasis en genética, porque para mí eso era lo que tenía más sentido después de haberme graduado como ingeniera biomédica. Lo más normal era yo pensar en crecer en esta carrera profesional. Pero cuando yo estaba haciendo la maestría, algo empezó a cambiar. Dejé de disfrutar los temas, los trabajos ya se sentían como una carga y aunque me quedaba pegada por horas haciendo trabajos de investigación, yo ya no sentía nada. Ni curiosidad, ni emoción, ni ganas. Yo creo que la palabra en la que podría describir todo esto es como angustia. Me levantaba con un despropósito, me dormía llorando, no, mejor dicho, recuerdo esa época como algo de verdad demasiado difícil. Y me empecé a cuestionar un montón de cosas sobre mi vida y recuerdo que una de las preguntas que lo cambió todo fue: ¿yo me imagino viviendo así por los próximos 40 años? Y la respuesta fue suficiente para saber que algo estaba demasiado mal, porque lo que dijo mi cuerpo fue como una angustia impresionante y la verdad yo siento que la angustia nunca miente. A la par de que yo estaba estudiando esta maestría, yo incursioné en todo este camino del crecimiento personal y creo que este mundo me mostró algo que me cambió la forma de ver la vida, y es que a mí me dijeron que yo podía construir la vida que yo quisiera y yo me lo empecé a creer. Solamente había un problema y era que yo no sabía cuál era la vida que yo quería. No sabía qué me gustaba hacer, no sabía yo para qué era buena, no sabía en qué me imaginaba yo trabajando toda la vida, no sabía cómo podía yo generar ingresos de una pasión que hasta ese entonces ni siquiera conocía. Me sentía como en el limbo y la verdad yo no sabía cuál era la vida que yo quería. Solo sabía con absoluta claridad que no era la que yo estaba viviendo en ese momento. Y eso paradójicamente fue suficiente para comenzar. Tomé la decisión de salirme de la maestría y también tomé la decisión de no ejercer la carrera que había estudiado. Y aunque fue una decisión demasiado difícil, en ese momento entendí algo. Y era que el costo de quedarme haciendo algo que no me hacía feliz era mucho más grande que el costo de irme. Y con eso fue suficiente. Ahora, no les quiero contar esto para que hagan lo mismo que yo, sino porque yo sé que debe haber muchísimas personas que están sintiendo eso mismo que yo sentí. Esa angustia, esa sensación como de vacío, como de sentir que algo no encaja y que al final no saben qué hacer con eso. Entonces les quiero compartir a esas personas algunas herramientas que a mí me ayudaron en mi proceso a generar esa claridad. Aquí, a modo de chisme, yo me certifiqué como coach ontológica y como coach de salud. Entonces, esto que les voy a compartir no me lo inventé yo, sino que son métodos que han sido probados y que se enseñan en todo esto del coaching. A la primera herramienta la quise llamar las preguntas que nadie te hace antes de elegir un camino. Cuando estudié para ser coach, para certificarme, aprendí un montón de preguntas que a mí me hubiera encantado que me hicieran justo antes de yo elegir qué era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Se las quiero compartir porque siento que de verdad si alguien se las hace en el momento correcto puede tomar decisiones que le pueden cambiar la vida. La primera es, ¿qué habilidades tienes? No las que crees que deberías tener, sino las que realmente tienes. Esta pregunta parece ser muy fácil de responder, parece una pregunta incluso como boba, pero créanme que puede ser mucho más difícil de lo que nos imaginamos porque tendemos a confundirla. Y es que confundimos las habilidades que admiramos con las habilidades que tenemos. O bueno, pues no nos vayamos muy lejos, eso me pasó a mí.
Yo elegí la ingeniería biomédica porque yo quería servirle a la gente, pero ayudar a la gente no es una habilidad, eso es un valor. La habilidad es otra cosa. Piensen en esto, ¿qué les sale naturalmente sin esfuerzo? ¿Qué hacen otros con dificultad que a ti se te haga fácil? ¿En qué te pide ayuda a la gente de forma espontánea? Por ejemplo, yo siempre fui la persona a la que la gente le pedía el favor de tomarle fotos, de hacerle un video, de hacer una presentación bonita, y yo la verdad nunca lo vi como una habilidad porque para mí era algo demasiado obvio, pero esa era una señal de que yo tenía talento para todo este mundo audiovisual y creativo. La segunda pregunta es: ¿qué puedes hacer durante horas sin que se te pase el tiempo? Esto se llama estado de flujo y es cuando estás tan entretenido en algo que el tiempo se te pasa y no te das cuenta de nada. Si ustedes se ponen a pensar, esto no pasa con cualquier cosa, solamente pasa con algo que te gusta demasiado, que te entretiene demasiado, que se resume en las cosas para las que tienes una habilidad innata y un interés genuino. Pregúntate esto: ¿cuándo fue la última vez que miraste el reloj y no podías creer que se te hubieran pasado así las horas? ¿Qué estabas haciendo? Yo podía pasar horas editando un video, pensando en ideas de contenido, grabando, sin cansarme, sin aburrirme, pero en cambio me acuerdo que una hora de investigación para mí era como una pesadilla. Esa diferencia en ese momento me estaba diciendo algo muy importante que en su momento yo no quería escuchar. Tercera pregunta es: ¿qué harías aunque no te pagaran? Esta pregunta no significa que tengas que trabajar gratis toda la vida, sino que existen varias cosas que uno haría más por satisfacción que por la parte económica. Cuando a uno le gusta algo de verdad, uno no necesita como una motivación extra como lo es el dinero. Uno lo hace en el tiempo libre, lo hace sin que nadie se lo pida y lo hace aunque nadie lo esté viendo. Por ejemplo, yo creé mi podcast Eres la Respuesta nunca pensando en la monetización, sino en la necesidad de querer dejar una huella en los demás. Entonces grabé 70 episodios, edité 70 episodios, los subí y nunca pensando en la retribución económica que fuera a tener por esto. La cuarta pregunta es: ¿por qué habilidades que tienes podrían pagarte? Te quiero dar una buena noticia aquí y es que todo el mundo necesita una habilidad genuina que tú tengas. La clave es identificar de qué forma específica alguien estaría dispuesto a pagarte por ella. Por ejemplo, yo empecé cobrando 150,000 pesos por manejar el contenido de una peluquería de perritos. Era muy poco, era algo muy genuino, muy empírico, muy imperfecto, pero eso me mostró que realmente hay personas que están dispuestas a pagarme a mí por las habilidades que yo tengo con todo esto del contenido. Esas son las preguntas. Te propongo que te sientes y las respondas con conciencia y te vas a dar cuenta que las respuestas que salen de ahí son mucho más honestas que cualquier test vocacional. La segunda herramienta es el Ikigai. Ikigai es una palabra en japonés que significa razón de ser. Y la idea es que tu propósito de vida no es una sola cosa, sino que es la intersección de 4 preguntas. Y cuando las 4 respuestas se cruzan, ahí está lo que buscas. Y las 4 preguntas son: ¿qué amas hacer? ¿En qué eres bueno o buena? ¿Por qué te pueden pagar? ¿Y qué necesita el mundo? Te voy a explicar rápidamente qué significa cada una. En qué amas hacer, esto va mucho más allá de lo que te gusta. Es lo que te da energía, lo que harías incluso si nadie te lo pidiera, lo que haces en tu tiempo libre. Por ejemplo, en mi caso era crear contenido, editar videos, grabar, tomarme fotos. Yo siempre lo hice y nunca lo vi como algo valioso o algo que se pudiera monetizar, sino hasta que empecé a mapearlo. La segunda pregunta es: ¿en qué eres bueno? No lo que crees que deberías saber hacer, sino lo que realmente sabes hacer. Lo que a otros les cuesta y a ti no. Y lo que la gente te pide ayuda sin que tú lo propongas. Yo era buena comunicando, haciendo contenido, dando ideas creativas. Y la verdad, eso siempre fue una señal que estuvo ahí. La tercera pregunta es: ¿por qué te pueden pagar? Y aquí es donde muchas personas se bloquean porque creen que no pueden monetizar esas pasiones que tienen o esas cosas que aman hacer. Pero para todas esas habilidades hay mercado. Simplemente hay que encontrar la forma. Estoy segura que alguien te puede pagar por lo que sabes hacer, como un servicio, como una consultoría, como educación. Y la pregunta es: ¿qué forma encaja mejor contigo? Y la cuarta pregunta es: ¿qué necesita el mundo de ti? Hay personas que tienen algún problema que tú puedas resolver con lo que sabes hacer. En mi caso, había muchos negocios y muchas personas que necesitaban crear una presencia en redes sociales y no sabían cómo hacerlo.
y yo les podía resolver eso. Cuando yo empecé como a mapear las respuestas de estas 4 preguntas, creo que fue la primera vez en mi vida que yo tuve claridad sobre hacia dónde podía ir mi futuro. Esto no resuelve tus dudas de un día para otro y es muy importante que lo tengas claro, pero créeme que es como el mejor punto de partida para cuando te sientas perdido. Esta herramienta Ikigai lo pueden buscar en Google, en cualquier parte. Es como un diagrama con 4 círculos y bueno, les propongo que lo llenen, que lo hagan y créanme que esto les va a funcionar un montón. Y la tercera herramienta es la descripción del día perfecto. Voy a confesar que esta fue la que más me ayudó y paradójicamente es la más sencilla de hacer. No necesitan ningún libro, ninguna metodología, ningún experto. Simplemente necesitan un momento de silencio para hablar con ustedes mismos y un momento de literalmente dejar volar la imaginación. Aquí va cómo hacerlo. Les propongo que cierren los ojos, respiren profundo y eliminen mentalmente todas las limitaciones que tengan en este momento. El dinero, el tiempo, las obligaciones, lo que se supone que deberías hacer, el que dirán. Quiero que estés desde un lugar de libertad completa y que desde ahí imagines tu día perfecto. Y no me refiero a ese día en el que uno está en vacaciones, que uno está en la playa, no. Piensa en un día que sea parte de tu rutina, de tu vida cotidiana, un día que quisieras vivir de lunes a viernes. Empieza desde el principio. ¿A qué horas te levantarías? ¿Te levantarías con alarma o sin alarma? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿Estás desde un apartamento? ¿Desde una casa campestre? ¿Qué ves cuando abres los ojos? ¿Qué haces en la mañana? ¿Entrenas? ¿Meditas? ¿Tomas café en silencio? ¿Sales a caminar? ¿Estás de afán o estás en calma? ¿A qué horas empiezas a trabajar? ¿Desde dónde? Si vas a una oficina o si lo haces virtual desde tu casa. ¿En qué tipo de trabajo estás? ¿Estás creando algo? ¿Estás enseñando algo? ¿Qué haces en la tarde? ¿Cómo termina tu día de trabajo? ¿Con quién compartiste este día? Te recomiendo que todo esto lo escribas y que lo hagas con el mayor detalle posible. Cuando yo hice este ejercicio por primera vez, me acuerdo que me di cuenta de un montón de cosas que yo no había sido capaz nunca de decir en voz alta. Y en mi caso, yo me di cuenta de que en mi día perfecto no estaba por ningún lado las investigaciones, los artículos científicos y el laboratorio. Y la verdad, este ejercicio me dio mucha más claridad que los 6 años de carrera que tuve. Este ejercicio no te dice exactamente qué hacer o cómo llegar hasta ahí. Para eso hay que trabajar. Pero sí te da claridad en cuanto a cómo quieres vivir los próximos años de tu vida. Estas son las 3 herramientas que me ayudaron a mí a generar mucha claridad sobre mi futuro y sobre mi vida. Pero antes de cerrar, quiero hacer un disclaimer súper importante. No los estoy invitando a que renuncien a su trabajo, a que abandonen sus carreras o a que tomen alguna decisión de la que se puedan arrepentir después. No tienen que elegir entre la estabilidad y el propósito, o al menos no todavía. Pueden empezar a descubrir y a construir ese propósito en las horas que tienen por fuera del trabajo, en las noches, los fines de semana y en los ratos libres. Y pueden ir tanteando, probando y aprendiendo. Y cuando llegue el día, desde la responsabilidad y no desde el impulso, toman su decisión. Y por último, quiero que sepan algo sobre estos ejercicios que les compartí, sobre estas herramientas, y es que te van a dar una luz, una pista o una dirección de hacia dónde deberías ir, pero no te van a dar una respuesta de la noche a la mañana. Y eso es muy importante que lo sepan para que no se vayan a frustrar en el proceso, porque después de esta etapa de generar claridad, llega la etapa de accionar y de tantear. Esto funciona como, yo lo digo, un ensayo de prueba y error para saber qué es lo que funciona para ti y qué no funciona tan bien. Y así poder ir acercándote cada vez más a ese propósito. Y ahora sí, llegamos al final. Si este video les aportó algo, les enseñó algo o les sirvió para algo, yo sería la más feliz de leerlos en los comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal porque cada semana voy a traer un tema diferente que te prometo que te va a ayudar a crecer en la manera en cómo ves tu vida y tu trabajo. Nos vemos la próxima semana.